Buenos días Venezuela, buenos días América, buenos días mis connacionales, hermanos, dentro y fuera de esta hermosa República de Venezuela. Hoy pues 28 de noviembre, ya vamos a los días finales de este mes de noviembre para dar inicio en los próximos días al último mes del año, el mes de diciembre. Mes siempre de esperanza, de fe, que a pesar de las divisiones familiares, producto de la crisis, y que cada familia está regada por todas las partes de Venezuela, pero también el mes donde nos reencontramos uno, a pesar de la distancia, nos reencontramos unos con otros, siempre sembrando la esperanza que el nuevo año ha de ser mejor y podrá presentar un nuevo escenario, sobre todo para Venezuela, de su libertad y su justicia. Que te habla José Contreras a través de MCN TV Internacional, tu canal de YouTube, que siempre te invito a que te suscribas y le des allí a la campanita para que nos acompañes en esta ruta del lado correcto de la historia libertadora. Desde luego también a través de Noticias MCN Venezuela, tu canal de Blogspot, que ahí mismo consigues en la parte superior derecha nuestra emisora de radio, que te puedes ahí escuchar no solamente las bellas melodías que nuestro director Diego de la Vega ha seleccionado para todos, sino también toda esta información y otras muchas más que se transmiten a través de allí. Y de igual forma de las plataformas aliadas, ¿no? Como Sigatoca TV, Venezuela Noticias, y también de Siempre Venezuela ya en Colombia, tanto en el norte de Santander como en la Guajira venezolana, o colombiana, perdón, y también a través de las plataformas que ya conocemos, NTR en los Estados Unidos, y todas, Facebook, Instagram, todas, Signal, Twitter, y desde luego, sin dejar atrás a todos nuestros colaboradores que nos apoyan allá en Europa, en la comunidad alemana francesa, en España y en toda la América Latina. Como siempre, que la paz y el amor de Dios al inicio de esta semana, del Dios Padre Todopoderoso y en nombre de Jesucristo, los acompañe a todos y todos y cada uno puedan cumplir conforme al deseo de su corazón lo que se haya trazado para esta maravillosa semana que damos inicio. Comienzo de una vez ya a fijar posición y a dar 3 bloques de noticias y desde luego el pronunciamiento, cierro con el pronunciamiento del MCN en relación al aborrecible acuerdo llevado a México. Pero quiero comenzar con noticias y quiero comenzar con expresiones vivas de muchos que dieron con relación a lo sucedido en el día sábado pasado entre la falsa oposición y desde luego el narcorrégimen, quien volvió a imponer la agenda, como lo había dicho anteriormente. Y debo decir una cosa, primero comienzo por las declaraciones de María Corina Machado, que voy a decirlas tal cual como las expresó, para después luego también hacer una sugerencia a María Corina. María Corina Machado dice, ¿qué puede salir, textualmente lo voy a decir, qué puede salir de una mesa de negociación, entre comillas, que en la práctica ha sido una mesa de extorsión? Totalmente en lo cierto. Una buena tajada para cada uno de los representados, incluyendo a la ONU. Fuerte las expresiones de María Corina, como siempre. ¿Quién representa allí a los venezolanos? Pregunta ella, se hace el interrogante. Nadie. ¿Qué obtiene la gente? Nada. Pues totalmente cierto y suscribo plenamente esas palabras de María, esa expresión, esas declaraciones de María Corina Machado, pero también en el entendido que vuelvo a dejar abierto a María Corina, ojalá que me escuche, porque no ha sido fácil, o sea, se ha vuelto muy cerrada últimamente, pero también a Henry Alviare y a todo su equipo. Entonces, ¿para qué buscas participar en las primarias convocadas por la plataforma unitaria de esa falsa oposición totalmente controlada al propio estilo del narcorrégimen, porque es combinada con ellos, del G4? Y 5 o 6 partiditos que comen de las migajas que caen de la mesa y piensan que la única oposición, y eso es lo que han vendido en Venezuela,
es el G4 o la plataforma unitaria, cosa que voy a explicar ahora en el pronunciamiento porque es ilegítimo ilegal todas sus actuaciones y ellos son un sector de la oposición o de la falsa oposición. Eso hay que aclararlo, María Corina, y por eso vuelve la reflexión que te invitamos desde el Movimiento de Salvación Nacional a que si quieres ser candidata presidencial en unas condiciones verdaderamente libres, legítimas, legales, que ojalá que las dé el régimen, pero no creo, pues lánzate sola y trata de capitalizar más del 76% de la población que las encuestas la dan todo el tiempo, que estamos en contra de esa plataforma unitaria de ese G4. Ojalá que escuchen, ¿no? Y puedas capitalizar un verdadero liderazgo. Ahí está el reto tuyo verdaderamente. Ahí le dejo esa. Por otra parte, el psiquiatra Jorge Rodríguez vuelve por razón tuvo la extorsión y la manipulación del régimen en todo esto que está llevando a la falsa oposición a hacer lo que bien gana, pues habla de las elecciones, ahí va oído a esto, las elecciones libres y democráticas, pasa ¿por qué? Mira por lo que dice Jorge Rodríguez, vocero del narcorrégimen. Pasa porque la persecución contra líderes chavistas, estoy leyendo textualmente la nota, tiene que desaparecer la orden de captura a Nicolás Maduro Moro, la recompensa, el llamado de narcoterrorista, hasta lo que le faltó fue decir inclusive hasta el tema de los delitos de lesa humanidad y la Corte Penal Internacional. Es decir, les condiciona. ¿Usted quiere elecciones libres? Pues tiene que procesar esto. Pero también hay un punto importante que no se ha dicho y que pocos lo están comentando. Están reconociendo que hasta ahora ninguna elección que ellos han manejado han sido libres y democráticas. Señores, el que tenga oído que oiga. Jorge Rodríguez dijo, ¿quieren elecciones libres? ¿Quieren elecciones democráticas? Pues tienen que cumplir con esto. Entonces quiere decir que no ha habido ninguna elección libre y democrática. Todo ha sido pactado y acordado conforme a sus intereses, como al propio estilo de la Nicaragua, de allá de mis hermanos, allá en Nicaragua, del régimen de Ortega. Así que muy pendiente con esto, a los que son oidores y veedores, pero sordos y ciegos, y son los que son los opinadores de oficio, que les molesta lo que uno dice y le incomoda a otro, pero seguiré diciendo en nombre de los que no tienen voz, de los que no tienen acceso a los medios verdaderamente y que quieren escuchar y que se les diga la verdad sin mordaza y sin miedo. Esa es la realidad y es por eso estoy aquí. Y el tercer punto, porque quiero ir al pronunciamiento, que recoge casi todo esto, la licencia que se le está otorgando a Chevron para que explote petróleo acá, manipulada por los Estados Unidos, sobre todo, no voy a hablar por el pueblo norteamericano, por la administración del socialista Joe Biden, el hombre del doble discurso, deja sin efecto la existencia de la empresa mixta y sobre todo de las leyes aquí de nuestra patria, de nuestro país. Pasa por encima de ello, porque esa licencia no es el tema del petróleo y los casi 3.000 millones de dólares que tienen ganas de manejarlo a través de la ONU y robarse el botín y que venga el filósofo del Zulia a aplaudir y a empezar a decir como si fuera un héroe él, de que eso ha sido lo mejor y que ahora sí va a tener el Venezuela de todo, y sobre todo Zulia, que es puro pan y circo, ¿no? Rosales, ubícate, porque inclusive ve allá en Caja Seca que no han sido capaces de poner un puente de guerra en Tucaní, que no pueden pasar los carros por el tema de las lluvias o el problema de las inundaciones allá en el sur del lago, que no han podido resolver, o lo de la Guajira, allá en el Moján, por aquellos lados. ¿De qué hablan? Si lo que tienes también es un desastre en el Zulia. Las calles principales bonitas, metidas de iglesias y de iglesias, de templos en templos, es lo único que te mantiene, y lo demás es estar arrodillado al narcorrégimen, Manuel Rosales. Porque la licencia del Chevron, óigase bien, sin pagar impuestos, regalías, violando la ley orgánica de hidrocarburos, porque nada de esto paga en ese acuerdo la Chevron. Otro
mal negocio de la falsa oposición con el narco régimen de Nicolás Maduro Moro. Pero aquí viene lo que realmente y seriamente hemos propuesto nosotros, porque definitivamente ninguna de las dos partes goza de legitimidad o de cualidad jurídica para subrogarse la representación de Venezuela y del pueblo venezolano. Eso no se dice y hay que decirlo realmente para que el mundo lo conozca y lo diga. Y por eso hemos decidido desde el Movimiento de Salvación Nacional, y me disculpa el tiempo, pero tengo que hacerlo, y lo vamos a publicar por todas las redes que nos podamos permitir en todo el mundo, lo siguiente: pronunciamiento del Movimiento de Salvación Nacional e Internacional, MCN, humanista y republicano. Señores miembros de la comunidad internacional y de los organismos e instituciones TCJ, Legítimo, OEA, ONU, Unión Europea, Corte Penal Internacional, entre otros, y el pueblo venezolano en general. La sociedad civil venezolana consideran incoherente el acuerdo parcial en México entre el régimen y la pseudo oposición parasitaria, quienes son un apéndice del régimen de facto. La plataforma unitaria no representa los intereses de los venezolanos y con sus acciones traiciona la causa de la libertad. El régimen y la pseudo oposición mercenaria de Venezuela firmaron en México este sábado 26/11/2022 el segundo acuerdo parcial para la protección del pueblo venezolano, cuyo objetivo principal es el apoderamiento de recursos del Estado del país bloqueados en el sistema financiero internacional, entre uno de ellos los 2.700 millones de dólares que se encuentran congelados por las sanciones de Estados Unidos. El mediador recordó que aunque la comunidad internacional apoye el proceso, los avances dependerán de los venezolanos. Oiga muy bien esto. Las decisiones indican el asalto al Estado de Derecho y a todos los poderes públicos por parte de una comisión o grupo de diputados o de plataforma unitaria, quienes no tienen la autoridad moral ni legal para representar a nadie en ninguna parte del mundo, ni siquiera en su propio país, de la Asamblea Nacional elegida en 2015 y cuyos actos son absolutamente nulos. Al igual que la espuria asamblea del régimen de malandros que usurpan los poderes en Venezuela. Es inconstitucional. Se debe a declarar irrita y carente de validez y eficacia jurídica cualquier actuación, negociación de cualquier actor politiquero realizada por los diputados o pseudos dirigentes que usurpan las funciones de la Junta Directiva del órgano legislativo nacional con el propósito de perpetuar, extender, continuar o prorrogar con la investidura o la condición de diputados de la Asamblea Nacional de aquellos ciudadanos que lo fueron para el periodo legislativo nacional por fenecer y con ello atentar o menoscabar los diputados de la Asamblea que debieron haberse elegido, violando la Constitución y las leyes. Pero lo peor no es la violación a la Constitución, sino que piensan o creen que los venezolanos carecemos de principios y de valores éticos y morales y nos ven como unos ignorantes, ya que la Constitución y las leyes están diseñadas para que cualquier ciudadano, estudiado o no, pueda entender con claridad que tal decisión es total y absolutamente carente de validez y de legalidad, al igual que la fatídica y errónea decisión del TCJ legítimo en el exilio en darle otra vez el mandato a un títere como Juan Guaidó para seguir teniendo a un país en sufrimientos y penurias, aparte de seguir repartiéndose el país en cuotas de poder y desmembrando a la república para sus intereses personales. Venezuela, una república subastada. El rol de todos los venezolanos, convencidos de la necesidad urgente del cambio es exigir una oportunidad de reclamar respeto a los derechos humanos en el camino de recuperar la democracia y reconstruir la esperanza de nuestra nación. Jefes
de la delegación del régimen de Venezuela ante la mesa de diálogo, así como el presidente de la Asamblea ilegítima, Jorge Rodríguez, y el alcalde de Caracas, Gerardo Blades, por la pseudo oposición, quien propuso o eligió a Gerardo Blades como negociador por los venezolanos, los ciudadanos venezolanos, a sabiendas que los negociadores han sido parte del problema y no de la solución dentro del régimen de Maduro. Van a resolver los problemas que ellos mismos han creado. Eso es un gran espejismo si pretenden hacerle creer al 95% de los venezolanos que este régimen de asesinos van a entregar al poder por vía electoral. Siguen siendo unos ilusos y además todos los politiqueros pseudo opositores desean que el régimen siga en la mesa de diálogo para ellos seguir asegurando su futuro político. No existe ningún TCJ legítimo en el exilio luego que los mismos le entregaron a Juan Guaidó la batuta el año pasado para seguir en el poder de manera ilegítima, y ya que con argucias politiqueras y jurídicas engañaron a los venezolanos diciendo que el extinto TCJ en el exilio le sacó un as bajo la manga, permitiendo la continuidad y determinar que la otra Asamblea Nacional, que ya se extinguió, seguiría en el poder aún con engaños. Es ahí cuando el TCJ legítimo perdió su condición de poder político y Venezuela pasó a ser un estado forajido, no existiendo poderes legalmente constituidos en Venezuela. Por ende, la única vía que le queda es bajo el mandato soberano de constituirse bajo la figura de un poder originario organizado con un plan estratégico real para la libertad. ¿Cuál acuerdo social? Juan Guaidó, quien es un apéndice del régimen, se mantiene pendiente de sus súbditos, que es Gerardo Blades, quien mantiene negociaciones, que es parte que mantiene negociaciones para asegurar su vejez política y garantizar a su partido la participación en el desangre económico, político y social del país, y se refirió a la reanudación del diálogo como un proceso de negociación de la plataforma unitaria y la dictadura de Nicolás Maduro Moro. Habrá que recordarles a los negociadores de la arrastrada pseudo oposición que se enfrentan a una dictadura señalada por delitos de lesa humanidad que no han de ceder nada. Ellos son parte de una negociación que no representa a los venezolanos, sino a una dictadura. En este sentido, es necesario recalcar que para la alternativa democrática republicana, planteada en la resistencia democrática, es necesario atender a los venezolanos que sufren los estragos de las lluvias, del hambre, por la dictadura de Maduro y su régimen de asesinos. El régimen de Maduro dice que se espera la liberación de los presos políticos, lo cual ya todos sabemos que se trata de un régimen autor de crímenes de lesa humanidad que usa a los privados de libertad por razones políticas como fichas de canje. Los venezolanos no confiamos en una dictadura, preferimos las sanciones y la presión internacional para que al respecto se logre el restablecimiento de una democracia en Venezuela. Con respecto a las sanciones, estas están bien puestas a la dictadura. Son violadores de derechos humanos. Para poder levantarlas o generar licencias falsas, faltan elementos, pasos concretos para generar la democracia en Venezuela. Una licencia no representa levantamiento de sanciones. Las sanciones son un mecanismo de presión y deben continuarse. Por último, los ciudadanos de bien, amantes de la libertad y la justicia, con sentido de pertenencia en nuestro país, venezolanos organizados, un grupo multidisciplinario de profesionales, abogados, economistas, ya tenemos listo una respuesta al régimen y a la parasitaria pseudo-oposición para enfrentar la dictadura. La nueva Constitución Republicana y Federal de Venezuela, conjuntamente con la nueva Constitución de otros estados de Venezuela, para constituirnos una nueva nación de justicia social y de derecho, se tiene lista para ser discutida y aprobada con los ciudadanos
como único órgano originario a la salida de esta crisis, que pasaría por establecer un nuevo orden social y de derecho para lograr el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Por ende, todos los venezolanos, conforme al 333 y al 350 constitucional, estamos obligados a participar en la transformación del Estado y en el restablecimiento del orden constitucional y legítimo. Asimismo, pedimos a los países aliados el apoyo para constituir un gobierno de transición que nos permita avanzar a una discusión de un nuevo texto constitucional y a través de esta nombrar los distintos poderes para dar paso a una nueva posición política con verdadera legalidad y pedir el apoyo a la ONU para la seguridad y legalidad de dicho proyecto político. Los venezolanos debemos seguir impulsando la acción judicial internacional libertadora a través de la Corte Penal Internacional, producto de los delitos de lesa humanidad y lo que se le sigue a la investigación al narcogenocida de Nicolás Maduro Moro y su cadena de mando, donde se le lleve el proceso de investigación, como he dicho, por los delitos de lesa humanidad a Nicolás Maduro Moro cometidos contra el pueblo venezolano, en su violación flagrante de los derechos humanos. Finalmente, la organización de nuestro movimiento y desde la resistencia democrática republicana emancipadora y la sociedad civil organizada, seguiremos en nuestra lucha por la organización de una coalición u organización que nos permita impulsar el nuevo liderazgo y vocería nacional e internacional legítima, representación de más del 80% de los venezolanos de bien, amantes de la justicia y la libertad. A los 28 días del mes de noviembre del 2022, los firmantes, ingeniero José Contreras, ingeniero Les Méndez, el presidente del Movimiento de Salvación Nacional en mi persona, y todo el gran equipo que abajo firma y refrendamos a nivel regional, nacional e internacional, y todos aquellos que se están adheriendo a este documento, a este pronunciamiento, en nombre de los venezolanos de bien, a nombre de los venezolanos que amamos la libertad. Con esto cierro hoy diciéndole, si hay camino por allí, si hay un camino verdadero y una oposición legítima, no chimba como lo que hasta ahora nos han presentado. Justicia y libertad, Venezuela. Y recuerda que si Dios es por nosotros, ¿quién en contra nuestra? Hasta la próxima entrega. Y con este carácter serio y el espíritu de nuestro libertador y de la mano de Dios, vamos a rumbo al camino de lo que más anhela el pueblo venezolano: la libertad, la paz, la prosperidad y el progreso, una vez caído el régimen y todos sus cómplices colaboracionistas. Saludos, hasta la nueva entrega.